Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les habla su hermano Luis Luker. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. De verdad que el Señor les continúe bendiciendo donde quiera que estén y pues que el Señor nos siga dando de Él, de su sabiduría, de su entendimiento y de todo, ¿verdad? Para poder de salir adelante con todo lo que tenemos. Número uno, ¿verdad? Con el tema de lo que hay que hacer para servir al Señor, lo que Él quiere, lo que Él desea, y que nos ayude bastante. Bueno, en esta ocasión, mis hermanos, estamos en otro tema, ¿verdad? En homilética. Estamos en el curso, ¿verdad? En el curso de homilética uno. En esta oportunidad o en esta lección vamos por la cuarta lección, ¿verdad? Ya en esta vamos a ver algo interesante en este tema que vamos a ver. Hoy vamos a ver como título, ¿verdad? En esta clase, que toda predicación debe de ser clara y práctica. Así es como está titulado. La anterior, si ustedes se acuerdan, vimos cuáles eran en la lección número 2 y la número 3, las dos anteriores, habíamos visto cuáles eran los requisitos de un predicador. Entonces, la anterior que vimos fue la parte número 2 de los requisitos para un predicador. Ya ahora, en esta oportunidad, vamos a arrancar con esta nueva lección, esta cuarta lección, que se titula Toda predicación debe de ser clara y práctica. Y vamos a iniciar con este tema y ojo, porque este tema es muy importante y además de eso tiene un parecido, por aquello, ¿verdad? Tiene un parecido a otra lección que ya nosotros estudiamos, pero no es igual por aquello las dudas. Entonces, para los que están apuntando y tienen ahí su cuaderno, su lapicero, lápiz, etcétera, anoten por ahí esto que es importante entender que como predicadores, escuchen esto, como predicadores, nuestra única función es sembrar la palabra de Dios. Esto lo quiero repetir. Como predicadores, nuestra única función es sembrar la palabra de Dios. Ahora, ustedes y yo no somos más que sembradores, eso es todo, eso es para que lo entendamos. Ustedes y yo somos solamente sembradores. El que da el crecimiento es Dios. Nosotros solamente sembramos. Esa es la responsabilidad de nosotros, sembrar, nada más. Cuando nosotros predicamos, por ejemplo, o estamos dando algún estudio, como en mi caso, o en el caso de los pastores, cuando predicamos, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos sembrando la palabra de Dios. Pero recuerden que el que da el crecimiento es el Señor, es Dios. Y ojo con esto, como sembradores, nosotros debemos conocer o saber, y esto hay que, por favor, esto hay que, perdón la expresión, tienen que meterse esto en la cabeza. Nosotros como sembradores debemos conocer o saber que existen diferentes tipos de tierras o de terrenos. Eso hay que tenerlo grabado. Hay diferentes tipos de tierras. Ahora, vamos a ver un texto, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 18, a la explicación de Jesús de lo que era la parábola del sembrador. Muchos, si ya la han leído, la recordarán. Aquí se nos aclara esto de lo que venimos ahorita hablando. Vamos a ver Mateo 13, capítulo 13, versículo 18. Voy a leer el 18 y ojo lo que dice. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí ya Jesús está explicando y él está mencionando que es la parábola del sembrador. Vamos al versículo 19 hasta el 23 de ese mismo capítulo de Mateo. Dice versículo 19. Cuando alguno, ojo con eso, cuando alguno oye la palabra de Luker, la palabra del pastor, del apóstol, del profeta, no, la palabra del reino y no la entiende, ojo con eso,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este terreno es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. ¿Y por qué es de corta duración? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Pongan atención. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ojo, este es el que oye, no solo oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, está muy clara esta parábola porque nos hace entender a nosotros que tanto ustedes como yo, nosotros somos solamente sembradores de la palabra de Dios cuando nosotros la predicamos. Ahora, recuerden que predicar, y esto ya lo hemos mencionado, no solo es el que se sube a un púlpito el que lo hace, ¿verdad? Predicar lo hace cualquiera de nosotros con cualquier persona y en cualquier momento, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Es decir, quiero mencionar esto nada más como un paréntesis, y es que hay muchos líderes, muchos pastores que quieren encerrar a su gente como que ellos tienen que hacer o ir a predicar o evangelizar cuando el pastor da luz verde, cuando el pastor dice vayan y háganlo así, cuando él dice hay que... No, no. Predicar, evidentemente quiero que me entiendan, yo no estoy diciendo que hay que ir en contra de lo establecido en nuestra congregación, del orden que se maneja en nuestras congregaciones. Pero el pastor no te puede decir, usted tiene que predicar porque yo tengo que ver qué dice. No, ustedes y yo tenemos que predicar independientemente la palabra de Dios, el Evangelio, independientemente de, de nuestros protocolos o servicios en la congregación. Es decir, usted afuera de su congregación, en su casa, en su trabajo, en su colegio, en su escuela, en la universidad, en el trabajo, en sus quehaceres diarios, con sus vecinos, con sus familiares, ustedes y yo tenemos el deber de predicar el Evangelio, de dar la palabra a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra del Evangelio. No es un tema que yo, pastor, es que estoy aquí, usted puede venir a predicar. No, no, es algo que nos corresponde a todos y cada uno. Entonces, predicar lo hace cualquiera de nosotros, cualquier persona, en cualquier momento. Esa es nuestra responsabilidad de predicar. Y al predicar nosotros tenemos que entender que vamos a encontrar diferentes terrenos, como lo acabamos de ver. Por ejemplo, alguien que va, por ejemplo, a algún lugar a predicar y al lugar que llega a dar la prédica o la enseñanza y la gente que se reúne a escuchar, yo hago una pregunta. Todos los que están reunidos, es decir, yo voy a ir a un lugar a predicar, yo voy a cierto lugar, o ustedes, vamos a ir a dar una enseñanza, una prédica, etcétera. Yo pregunto, todas las personas que llegan y se reúnen para escuchar lo que usted va a predicar, ¿todos son buena tierra? ¿Serán todos una buena tierra? Simple y sencillamente, no. Eso nosotros tenemos que entenderlo y lo debemos de tener claro. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de terrenos o de tierra para sembrar la palabra. Si ustedes creen o piensan que todos los que están ahí son buena tierra, déjeme decirle que ya usted en ese momento no está bien ubicado, no va bien ubicado. Y a lo mejor algunos que tal vez no respondan bien, por ejemplo, a la prédica o al llamado, como deberían de responder, ¿verdad? A la palabra. Muchos de ustedes tal vez
que están ignorando este punto, que nosotros como predicadores solo somos sembradores, muchos se pueden como ahuevar, se sientan tristes o se les baje el ánimo, etcétera. Pero debemos de entender que somos solo sembradores, nada más. Pero nosotros tenemos que entender que al sembrar vamos a encontrarnos, como dije, diferentes tipos de tierra. Y aquí el texto nos habla de, por ejemplo, del que dice de la semilla que cayó junto al camino. Y vamos a ver esto, porque esta tierra que se describe en el versículo 19, claramente nos está diciendo o sea, que usted tiene que hablar la palabra. Nosotros tenemos que hablar la palabra. Nosotros la hablamos, pero que al hablarla, el que la está recibiendo no la entiende. Es decir, ustedes o yo estamos hablando la palabra, pero la gente no la comprende. Hay gente que no la entiende. Y esa palabra que fue soltada y que fue sembrada, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de personas? De ahí la palabra dice que viene el malo. ¿Y qué hace el malo? El malo arrebata inmediatamente de su corazón esa semilla, esa palabra. Eso es lo que está diciendo. Pero luego habla de otro terreno, que es el de los pedregales. Y este terreno de los pedregales también, escuchen esto, también tiene pinta, o te pinta, mejor dicho, te pinta una persona que aparentemente recibió la palabra y aparentemente hay fruto, porque escuchen, hay fruto aparente, porque vean lo que dice el versículo 20, vean lo que dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que hace, que la oye, dice que la recibe con gozo. Ok, o sea, da mucha alegría cuando uno está predicando o el pastor está predicando y se ve que la gente que recibe la palabra de verdad con gozo y se levantan y dicen, gloria a Dios, aleluya, hasta lloran. Eso da gozo, da mucho gozo. Pero ¿qué sucede con estas personas? Dice que después de un tiempo de que ya, ¿verdad? De que ya se está predicando o que está yendo a predicar la palabra con gozo, dice que estas personas, voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan. Vamos a ver este ejemplo interesante. Es decir, estas personas un día vienen, escuchan la palabra, gloria a Dios, aleluya, reciben la palabra con gozo, empiezan a trabajar en el ministerio, dan plata, compran cosas, colaboran, ayudan, van a entregar diarios y entregan comida a los necesitados, salen, evangelizan y todo el asunto. Resulta que también te abren la puerta de su casa para que usted vaya y les predique la palabra en las casas de ellos, o para que ustedes vayan y hagan estudios, etcétera. Te abren la puerta, como dije, van al estudio bíblico o van a la escuela, ¿verdad? De Berea, van los lunes y los miércoles, o en esa casa, ¿verdad? No sé. Pero resulta que después de 2 meses, 3 meses, o un año, 2 años, incluso algunos pueden durar hasta 3 años o más, quién sabe, eh, resulta que algo sucede en el corazón de estas personas y usted va y toca la puerta, ¿verdad? Porque usted va a ir a dar el estudio bíblico, pero ya no te abren la puerta. Ups. O resulta que de repente dicen, no puedo llevar más la escuela Berea. Ups. No puedo con tanto. Ups. No puedo, o no puedo llegar a los estudios bíblicos. Ups. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué sucedió aquí? Aquel que la recibió, ojo, aquel o aquella que recibió la palabra con gozo, como no tiene raíz en sí mismo, dice que cuando son de corta duración, porque cuando vienen las pruebas, viene la aflicción, viene la persecución, por causa de la palabra, ¿qué les pasa? Tropiezan, tropiezan. ¿Y qué pasa con esas personas? Ahora te cierran la puerta y ustedes y yo nos preguntamos, pero ¿y qué pasó aquí? Si esta persona estaba bien contenta o contento, estaba como metido, quería hacer un montón de cosas, ¿y qué pasó?
todo parecía que había recibido de verdad la palabra. No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros sí, a mí me ha pasado, yo he visto eso. Y aquí está ese. Ese es otro tipo de terreno, para que ustedes lo puedan observar. Pero también hay un tercer terreno que nosotros encontramos y es el de espinos. Y la palabra de Dios dice que el de espinos es aquel que oye, escuchen, es que vean qué interesante, es que a todos les llega la palabra. A todos, el sembrador lanza y la semilla cae en todos los terrenos, en todos. O sea, nadie puede decir, a mí nadie me dijo. Cae en todos. La palabra, la semilla de la palabra del evangelio le cae a todos. Vean, escuchen algo, el sembrador no dice, no, voy a tirarla suavecito aquí, en este que sí está bonito. No, el sembrador solamente mete su mano y agarra un puñado de semillas y tira, avienta. Las semillas caen en todos los terrenos. Entonces tienen que notar eso. Entonces, como dije, hay otro el de los espinos. Y como dice la palabra, dice que el de los espinos es aquel que oye la palabra, es decir, dice que sí recibe la palabra. Ojo, y quizás llegamos a ver cosas similares que este anterior, ¿verdad? Que acabamos de ver. Hay gozo, hay un compromiso, ajá, y están incluso algunos están sirviendo, algunos son discípulos, pero de repente, escuchen, porque de repente a esas personas a lo mejor les sale un mejor trabajo, ups, un mejor salario, ups, o aparece algún pretendiente, ups, o aparece una mejor opción en hacer cosas, etcétera. Vean, puede ser que le ofrezcan un mejor trabajo que el que tienen, o empiezan a ver prosperidad, empiezan a tener dinero, el negocio ya les empieza a funcionar, a lo que antes no les funcionaba. Eh, 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 puede haber abundancia en su vida. Es decir, ¿qué pasa con el afán? Yo hago la pregunta. ¿Qué dice que hacen con el afán? Dice que ahogan, ahoga. Vamos a verlo. Dice versículo 22, ojo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo les pregunto, yo no lo sé, ¿verdad? Pero ¿no les ha pasado a ustedes que ustedes en algún momento se han comportado tal vez de esa forma? Que de repente van, se acercan, oyen la palabra, están en una necesidad grave, terrible, de falta de trabajo, de dinero, hambre, de casa, lo que sea. Y de repente ustedes se meten de forma de lleno a servir al Señor esto y el otro. Y de repente el Señor, o comienzan a ver prosperidad, se les abren las ventanas o las puertas de la oportunidad para tener un trabajo, mejor preparación académica, mejores salarios, etcétera. Y de repente esas personas ya comienzan a dejar de ir a la iglesia, ya no se congregan, ya no quieren compromiso. Ahora dicen que están cansados porque están en el trabajo, que es que están haciendo horas extra, es que los estudios, ahí está. Esto, el engaño del afán y las riquezas ahogan la palabra. Yo conozco muchos que todavía están en eso, no tenían un trabajo y resulta que mientras no tenían trabajo estaban de lleno, de pleno, metidos en todo, haciendo de todo. Ahora tienen un trabajo y ya no van ni los domingos, ya no van a ninguna reunión. Y si están involucrados en algo, lo hacen, no sé ni por qué lo hacen, pero ni siquiera están, o sea, están pero no están. Otros ya de plano se van, no sé, son muchas cosas. Igual como dije, igual sucede, los afanes a muchas personas los atrae. Y entonces aquello que parecía que estaba bien, se convierte o también se convierte en no fruto, en un no fruto hacia la palabra. Pero sin embargo, sí hay por último una buena tierra. Y ese es el aliento, es la esperanza que nos da el Señor a todos los que predicamos, a los sembradores, el aliento que nos da el Señor que vamos a encontrar, sí vamos a encontrar
buena tierra. Y en esta buena tierra, ojo con esto, en esta buena tierra nosotros podemos encontrar varias características, porque dice que cuando oyen la palabra, dice que la entienden y que luego vemos fruto en esta tierra o en estas personas. Pero este fruto no en todos va a ser el mismo. Quiero que entiendan eso. El fruto va a hacer que algunos lo den al 100, en otros va a ser el 60 y en otros va a ser el 30. Pongan atención. Así que nosotros como predicadores, y no se les olvide, ustedes y yo solamente somos sembradores de la palabra. Y recuérdenlo, aún al sembrar la palabra, encontraremos diferentes tipos de tierra. No toda la tierra será buena, no toda. Es por eso que nosotros debemos ser muy conocedores de la palabra de Dios y debemos procurar siempre tener más y mejor conocimiento. ¿Por qué, Luker? Porque la palabra que nosotros predicamos es de gran responsabilidad. También es importante conocer que por la palabra podemos dar un buen alimento, es decir, damos vida, pero también por la palabra de Dios podemos dar un mal alimento, es decir, muerte. Y de eso nosotros debemos de estar entendidos. ¿Estamos? Ok, vamos a continuar. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 41. Y vamos a ver un ejemplo alusivo a la palabra de Dios y lo que dice. Cojo lo que estoy diciendo, es alusivo, ¿verdad? A la palabra de Dios. Lo que dice. Segunda de Reyes 4, versículo 38 al 41. Oigan lo que dice. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. Eso fue lo que le dijo Eliseo, ¿verdad? A su criado. Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Pongan atención. Primero encontramos una olla con alimento. Bueno, bueno o malo. Bueno, primero fue lo malo, ¿verdad? Le faltó discernimiento, por así decirlo, a ese predicador. Le faltó discernimiento a ese criado. Pues ahora sí, ¿verdad? Al criado, ahora estoy haciendo como la alusión. Le faltó discernimiento a ese criado, porque le ordenaron hacer un guiso para los hijos de los profetas. Y escuchen esto, qué interesante la comparación en este sentido. Así pasa muchas veces con los predicadores. A veces los predicadores les hace falta el discernimiento y en ese no discernir, muchas veces por oír o escuchar predicadores en el internet o cualquier otra persona, ¿qué hacen? Todos agarran y a veces, agarran de todo, o sea, hacen un popurrí de todo y a veces no todo es un buen alimento de lo que se escucha y de lo que se ve. Nosotros necesitamos aprender a discernir. Vean qué interesante, porque la harina, ojo, la harina en este caso que ordenó Eliseo que le pusieran a la olla, ¿saben qué representa la harina? Pongan atención, la harina representa la palabra de Dios que limpia y purifica lo contaminado. Esto significa que cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, la sana palabra de Dios que produce vida, ¿qué va a hacer esta? Esta va a limpiará y purificará
todo aquello que esté contaminado. Pregunto, ¿sabían ustedes que muchas veces a las iglesias o a los grupos o una persona que ustedes se encuentren así personalmente y que usted le esté predicando el evangelio, muchas veces encontramos personas que están contaminadas por el alimento? Ustedes sabían, se han topado con personas que donde ellos se congregan, ellos vienen y tienen ideas raras porque el alimento que se les da está contaminado. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque se les dio un alimento como el potaje, ahí que está contando la historia en Segunda de Reyes, se les está dando un potaje que era un guisado de muerte. Y así hay mucha gente que en sus congregaciones están con un alimento, o sea, es una comida que produce muerte. Y vean qué interesante lo que pasa. Cuando ustedes o yo estamos predicando la palabra de Dios, ustedes, yo se los voy a contar digamos, como un testimonio personal. Yo me he topado con personas que donde se congregan no les enseñan bien, no les dan la sana doctrina, los están alimentando mal. Entonces, vengo y les predico y les expongo cómo la palabra de Dios dice esto, es así, no es como eso. Al decirle, digamos, un ejemplo, como les hago, usted les está predicando la palabra de Dios y ustedes comienzan a darse cuenta de cómo piensa, entonces uno se pregunta, pero ¿de dónde usted aprendió eso? ¿Dónde le enseñaron de eso? ¿De qué está hablando la palabra? Entonces, cuando usted comienza a predicarle, como en mi caso personal que les estoy diciendo, cuando usted comienza a predicarle la sana palabra de Dios, ¿qué es lo que comienza a hacer esa sana palabra de Dios? Esta palabra comienza a limpiar y a purificar aquello que estaba contaminado en las personas. ¿Y qué hacen las personas al darse cuenta de eso? Se dan cuenta y se quedan así como, y se lo digo porque me han dicho, yo no sabía eso, Luker. Yo he estado engañado toda la vida. Porque la palabra es como la harina, es una representación como la harina y va limpiando ese potaje, esas palabras que han recibido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes han predicado el evangelio a una persona que tiene ideas, trae ideas, y que usted se pregunta, ¿de dónde sacan ellos ese tipo de creencias? O sea, ¿quién les dijo eso? Bueno, esto es la función con la predicación, como dijimos en un principio. Por eso es de gran responsabilidad lo que ustedes y yo predicamos. Que el alimento que ustedes y yo demos siempre, siempre, siempre sea un alimento de vida. Porque ustedes y yo como personas, como cristianos, como familia, nosotros podemos dar un mal alimento a los hijos. Podemos dar un mal alimento a la esposa o al esposo. Podemos dar un mal alimento cuando el lenguaje que usamos no es el de predicación de la palabra, sino que estamos usando un lenguaje que hiere, que lastima, que daña, que ofende. Ese lenguaje es alimento de muerte, de muerte. Por eso es que ustedes y yo, como personas que nosotros estamos aprendiendo de esta clase de homilética, y repito, más adelante vamos a entrar en lo técnico, ¿sí? Pero antes de lo técnico tenemos que aprender cosas importantes que tienen que ver con el corazón. Porque, oigan, ¿de qué sirve ser muy buenos para predicar? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el talento? ¿De qué sirve? Algunos, porque, ojo, yo sé que no todos, porque es imposible que todos, ¿verdad? Les toque predicar o estar en un púlpito, porque aquí tiene que ver también lo que es el llamado, ¿verdad? Y el don de Dios. Pero, sin embargo, esto es una clase que es bueno que ustedes y yo la conozcan. No todos los que están escuchando aquí, y eso hay que ser sinceros, no todos los que ustedes están llevando esta clase van a ser pastores, no, no todos. Algunos van a ser evangelistas, otros van a ser maestros, otros serán llevados por una serie de cosas y de tareas y de dones que el Espíritu Santo les dará. Pero, como dije, es bueno que conozcan de esto. Y lo más importante
que al saber hacerlo, es saber cómo también está mi corazón, cómo estoy hablando, o cómo estoy predicando la palabra de Dios, o tengo un respaldo cuando lo predico, tengo algún respaldo, o a lo mejor soy como esos vendehumos, o el famoso Carlos Muñoz, si lo han escuchado alguna vez, esos vendehumos, esos que venden la idea de que usted va a ser rico, esos como también Joel Austin y todos estos, o sea, que te venden la idea de que usted va a ser rico con esto y aquello, no. Esta gente solo hablan y bla, 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 y son muy buenos para convencer a la gente. Por eso vemos millones de cristianos engañados. A diario están engañados. Somos minoría los que estamos saliendo, ¿verdad? Como saliendo del caparazón. Somos muy pocos. Por eso la palabra dice que son pocos. Eso es interesante para que lo puedan estudiar. Como dije, no se trata para nada de ser como este montón de tipos y de estas personas que hacen eso. Cualquiera de nosotros puede ser bueno para hablar, cualquiera, pero no se trata de ser bueno para hablar. Se trata de que lo que hagamos, lo hagamos bien para Dios. Cada día nos vamos acercando más a lo práctico. Vamos ahorita a salir un poco de esto ya. Vamos a otro tema y me gustaría que el tema de hoy ustedes le pongan este título, este que se llama, como dije, toda predicación debe de ser clara y práctica. Ahí lo pueden ir anotando. Toda, ojo, toda predicación debe de ser clara y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no podemos predicar y tirar así balazos a lo loco, solo pum, 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 disparar por disparar. O sea, no se trata de eso. Para nada. Toda predicación debe de ser bien clara y que el oyente la entienda, que el oyente la comprenda y que el oyente se le ha explicado algo que a lo mejor desconocía, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a poner, vamos a ver, a mí me ha pasado, como seguro a algunos de ustedes, que han hablado con alguna otra persona o que le han predicado alguna vez y que ustedes han expuesto algo. Y alguien se acerca, vamos a suponer, alguien se acerca y viene y dice, yo entendía eso de otra manera, pensé que era de otra forma, pero ahora que usted explicó, entendí. Les digo esto porque a mí se me han acercado personas, ojo, y yo soy el más torpe. O sea, yo no soy el más entendido, yo me sigo preparando, yo no lo sé todo, yo no conozco nada, de verdad. Pero a mí me han dicho, mira, yo no entendía eso, pero ahora usted me explicó, tengo un amigo, ¿verdad? Gustavo, y Gustavo me decía un día cuando le estaba explicando, no es algo fundamental, pero decía, y él al día de hoy vacilamos con esto y me dice cuando yo le expliqué que a cuál gallo del canto se refería Jesús cuando le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces cuando el gallo cante. Eso lo vimos en hermenéutica. Entonces, le decía yo, él decía, bueno, y todo el mundo siempre cree que es el animal, el gallito. Y yo les decía, no es el gallito. Y resulta que el canto del gallo se refiere al cambio de guardia, al sonido de trompetas para cambiar de guardia, y eso era una cuestión de los romanos. Era un sonido de trompeta que se le llamaba el canto del gallo. Entonces, cuando Jesús le explica eso y le dice a Pedro, le está diciendo, bueno, cuando suene el canto del gallo o suenen las trompetas para el cambio de guardia, tú me vas a negar, antes de que suene, me vas a haber negado 3 veces. Entonces él me vacila y dice, Luke, yo no sabía eso. Dice, ya usted me mató la Semana Santa. Molestando, vacilando. Entonces a él le causa gracia porque él dice, yo no sabía eso. Evidentemente no lo sabíamos. Tuvimos que prepararnos, tuvimos que estudiar para poder entender a qué se refería. Pero eso pasa. Viene gente y dice, pero ahora que usted me explicó, ya lo entendí. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya se está hablando de que el mensaje debe de ser, como dije, debe de ser claro. Así es como debe de ser, claro. Vamos a empezar con lo primero.
en el tema del que estamos, que toda predicación debe ser clara y práctica. Punto número uno, escuchen y lo pueden anotar. Número 1, la predicación debe de ser clara. Ya me voy a desprender de aquí para decirles lo que viene. Eso es como un subtítulo. Punto número 1, la predicación debe de ser clara. ¿Qué quiere decir esto? Que se entienda el texto o los textos que se están usando, que se entienda el tema, que se entienda el asunto que se está tratando, que se comprenda el propósito de lo que estás hablando o lo que estás predicando, pero por sobre todo, que se comprenda la dirección del mensaje. Eso es importante. Algo que un predicador debe de evitar, por ejemplo, si ustedes comienzan, y vamos a ponerlo en práctica, vamos a hablar de Juan, un ejemplo de Juan 3:16. Algunos dirán, qué fácil, qué fácil. El texto es fácil. Bueno, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos se lo saben de memoria? Yo creo que aquí muchos se lo saben de memoria. La gran mayoría, es más, con los ojos cerrados me lo pueden decir. ¿Qué dice Juan 3:16? Por aquello de las dudas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, está bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si yo lo preguntara a cualquiera de ustedes, obviamente yo estoy aquí solo porque estoy grabando, evidentemente no puedo interactuar con personas, pero los dejo ahí para que ustedes, les doy un espacio de silencio como para que piensen. ¿Alguien me podría explicar este versículo? ¿Alguno podría, si les preguntan a ustedes, ustedes podrían explicar ese versículo? Ya se lo saben, pero ¿de qué podríamos hablar nosotros de Juan 3:16? Si alguien le pide que se los explique. ¿Qué podrían decir ustedes? Si alguien viene y les dice, mira, no entiendo, ¿usted me puede explicar a qué se refiere Juan 3:16? ¿Alguno podría hacerlo? Piensen bien antes de que ahí, digamos, en sus apuntes pongan ustedes lo que ustedes creen. Ahí que ustedes dicen, bueno, yo esto, y lo apuntan. Por ejemplo, de este texto, nosotros, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué podríamos hablar? Ahora, díganme una cosa. Díganme una cosa de la que nosotros podríamos hablar. ¿Alguien podría decir por ahí del amor de Dios? Ese es un punto. Otros podrían decir el perdón de Dios. Ok. Pero hago la pregunta. ¿Trata el texto de Juan 3:16 del perdón de Dios? Ojo, piensen. Juan 3:16 trata del perdón de Dios. Piensen ahí donde están. ¿Será eso? Vamos a ver. Recordemos lo que nosotros dijimos. Que se tiene que entender el texto o los textos usados. Que se entienda el tema, que el asunto, que se entienda el asunto tratado, el propósito y la dirección del mensaje. Ojo con a lo que voy. Fíjense, qué importante que es esto. Es decir, por ejemplo, aquí ya encuentro una, por ejemplo, Juan 3:16 implícitamente me puede hablar del perdón de Dios, efectivamente, implícitamente, pero directamente no me está hablando del perdón de Dios. Implícitamente me puede hablar del perdón de Dios, pero directamente no me está hablando del perdón de Dios. Así nosotros tenemos que entender. Yo tengo que explicar un texto. Un problema que pasa muchísimo en los predicadores y que ustedes puedan usar un texto de partida y se les olvida, por ejemplo. Nada más, ¿usted qué hace? Vamos a ver, voy a explicar esto. Uno de los problemas que pasa con muchos de los predicadores es que usan un texto de partida y ¿qué pasa cuando lo usan? Se les olvida. Nada más lo leyeron y después de que leyeron ese texto de inicio,
ya pasaron a otros 20 textos y flum, 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 pasaron de aquí para allá. Primero vino con Salmos y luego empezó a tirar Mateo, Juan, luego Apocalipsis. ¿De qué pasó con el texto de partida, con el que inició? ¿Qué sucedió? Cada texto, escuchen todos, cada texto que usemos debemos de ser claros. Tenemos que explicarlo para que la gente lo entienda. A lo mejor no tienen que explicarlo de una manera en detalle y que pasen todo, ¿verdad? Todo el sermón o toda la prédica en ese tema. No. Pero sí tienen que explicar el por qué estás usando el texto con relación al tema que usted va a tratar o el que yo voy a tratar. Por ejemplo, hace un momento yo hablaba que uno de los temas que yo puedo tratar es el amor de Dios, por ejemplo. Y yo con eso puedo explicar el texto con relación al tema, cómo el amor de Dios que se describe en ese texto es un amor incondicional, es un amor que es Dios quien toma la iniciativa. Y todo es, todo lo que aparece en el texto, y eso es bueno, que nosotros cuando lo usemos seamos claros. Espero haberme dado a entender en este punto. Vamos al punto número 2. Punto número 2 dice, ojo con esto para que lo anoten. Toda clase de mensaje que demos debe de ser entendido por los oyentes. Lo repito. Toda clase de mensaje que demos debe de ser entendido por los oyentes. Yo les dije que estas clases son prácticas, así que no se pongan nerviosos, ¿verdad? Ya estamos terminando lo que es la teoría, entonces vamos a entrar pronto en lo que es la práctica y esperemos que podamos entender todos. No se pongan nerviosos, ¿verdad? Practiquen en casa. Hagan ustedes prácticas en sus casas con sus familias. Llamen, diga, venga, vamos. Y ustedes llaman y se ponen a hacer prácticas de esto para que puedan aprender de todo esto. Entonces, toda clase de mensajes o mensajes debe de ser, entonces, claramente entendido por los oyentes ojo con esto, no nos subimos al púlpito, fíjense bien, solo con el objeto de hablar por hablar. Nosotros tenemos que comunicar instrucciones de mucha importancia. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo diciendo cosas sutiles y bonitas, ¿verdad? Como sucede en muchos casos o en muchas congregaciones. La variedad, escuchen, la variedad de nuestros mensajes debe de presentar el contexto sobre la verdad de Jesucristo y cómo éstas se conocen en armonía en toda la escritura. Y este punto que todo predicador no lo puede olvidar. Ninguno de ustedes puede olvidarlo. Es decir, nuestra predicación siempre tiene que ser, escuchen, me voy a detener, ojo, nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica. Nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica. Si ustedes o yo vamos a hablar del amor de Dios, yo nunca puedo apartar que Cristo es el centro de eso. Nunca. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la perseverancia, Cristo debe de ser el centro. Si ustedes y yo vamos a hablar sobre el valor del matrimonio, Cristo debe de ser el centro. Si ustedes o yo vamos a hablar de huir de las pasiones, Cristo debe de ser el centro. Nunca se nos debe de olvidar esto. Siempre debemos tenerlo presente. Por favor, siempre. Vamos a ver algunos ejemplos, nada más les voy a dar el texto rápidamente para no quedarnos ahí nada más. En Mateo 5, capítulo 5, versículo del 3 al 12, nosotros vamos a encontrar lo que se le conoce en la Biblia como el Sermón del Monte. Es decir, el mensaje que Jesús dio en ese monte
Y Jesús en ese monte habló varias cosas, varios temas. Pero uno, uno de los primeros temas aquí en Mateo 5, del 3 al 12, son las bienaventuranzas que habló Jesús sobre este tema. Dijo, bienaventurados, bienaventurados, que es favorecido, que es alguien congraciado, alguien, este dichoso, privilegiado en cada una de estas bienaventuranzas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero aquí el punto es que Jesús fue muy claro. Jesús habló claramente de las bienaventuranzas porque su propósito era mostrarle a la gente el carácter del reino de Dios. Yo no sé, pero si se acuerdan, no sé si recuerdan que Cristo cuando empezó a predicar, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, una de las primeras cosas que Jesús habló en este sermón del monte, el hablar de las bienaventuranzas, era para mostrar claramente a las personas el carácter del reino de Dios, ese reino que ya se había acercado. Esa fue una de las primeras cosas que él hizo, mostrar ese carácter. Pero después en Mateo 5, del versículo 13 al 16, vemos a Jesús hablando claramente a los creyentes. Jesús aquí se dirige a los creyentes y vemos que les habla claramente de que somos sal y somos luz del mundo. Dos características que se deben reflejar en un creyente, en un seguidor de Dios, de Cristo, y que somos luz. Pero luego en Mateo 5, del 17 al 20, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, nosotros vemos que Jesús les habla claramente de la importancia de la ley y la obediencia a ella, a la ley. Ahí es donde Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla, a obedecerla. Ya ahí para ese momento ya los fariseos, ¿verdad? Ya lo empezaban a juzgar y a decir que él estaba quebrantando la ley y el Jesús les dice a ellos, a los fariseos, yo no vine a quebrantarla, yo vine a cumplirla. Después en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, Jesús habló claramente del homicidio espiritual, de donde surge el homicidio, ¿verdad? Físico. Entonces, por ejemplo, si habla del homicidio espiritual, se está refiriendo, obviamente se está refiriendo al odio, la amargura, el enojo, la ira y lo que estas actitudes producen en el hombre. De eso habla ahí en Mateo 5, del 21 al 26. ¿Y qué hizo Jesús? Lo habló claramente. No se anduvo con rodeos, lo habló claramente. Luego en Mateo 7, capítulo 7, versículos del 1 al 5, aquí yo ya me estoy brincando el 6, ¿verdad? Pero nada más es porque son ejemplos de cómo Jesús habló claramente. Y ahí él habló claramente de no juzgar, ese juzgar de no condenar, ¿verdad? Sino que aprendamos primeramente a juzgarnos a nosotros mismos cuando, vamos a ver, cuando una persona sabe juzgarse a sí misma, aprende a juzgar a otros. Repito, no para condenación, sino para ayudarlos. Eso es lo que Jesús quiso enseñar ahí y con claridad. Que ustedes y yo aprendiéramos a juzgarnos a nosotros mismos, porque si usted sabe juzgarse a sí mismo, entonces usted tiene el poder o la potestad para poder juzgar a una persona y no en el sentido de criticarla, sino de juzgarla en el hecho de confrontarle en alguna situación, porque lo vas a hacer, lo vas a confrontar, pero lo vas a hacer para ayudar a esa persona, no para nada más decir, señalarla y acusarla, no, para ayudarla. Cuando ustedes y yo, vamos a ver, cuando ustedes y yo juzgamos a alguien sin juzgarnos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es señalando, nada más.
Es como diciéndole, eso es más pecador que yo, pero no. Pero cuando ustedes y yo juzgamos a alguien porque ya antes nos hemos juzgado a nosotros mismos, no es para señalar a la persona, sino para ayudarlo para que deje el error o el pecado en el que esta persona está enfocada. Y hay muchos ejemplos en los cuales Jesús fue claro. Y veamos este ejemplo, por ejemplo, en Mateo 5.3. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5.3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, fíjense cómo comienza a hablar del carácter del reino. Cuando Jesús está hablando, bienaventurados, es como si él estuviera diciendo, serás dichoso, ojo, serás dichoso cuando reconozcas tu miseria espiritual y cuánto necesitas a Dios en toda tu vida. Cuando ustedes y yo reconocemos nuestra miseria espiritual, que somos pobres y que lo necesitamos en nuestro matrimonio, que lo necesitamos en el trabajo, lo necesitamos cuando nosotros le servimos, lo necesitamos cuando nosotros enfrentamos un problema. En todo momento, nosotros somos pobres. Tenemos que reconocer nuestra miseria espiritual. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice ahorita? Si ustedes se dieron cuenta, con Mateo 5, capítulo 5, versículo 3, ¿qué fue lo que hice? Lo que acabo de decir. Dijimos que la predicación debe de ser, por un lado, clara, y por otro lado, debe de ser práctica. Lo que yo estoy haciendo, perdón, lo que yo estoy haciendo es hacerle ver a ustedes cómo lo que está diciendo el texto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ya les estoy dando una explicación, por lo cual lo hicimos ver claro, o por lo tanto lo hicimos ver claro. Pero ahora tenemos que hacerlo, ¿cómo tenemos que ya una vez que lo hicimos, que ya les di la explicación y ya lo hice claro, ¿qué falta ahora? ¿Qué falta hacer? Hacerlo práctico. Y tenemos que llevarlo al terreno de la práctica. Vamos a irlo viendo. Ahora, cuando ustedes, cuando ustedes están diciéndole a alguien, por ejemplo, mira, fulanito, fulanita, tú necesitas reconocer tu miseria espiritual, en primer lugar, ya está siendo práctico. ¿Qué es reconocer una o tu miseria espiritual? ¿Qué significa o qué es reconocer tu miseria espiritual? Bueno, reconocer tu miseria espiritual es que tú necesitas de Dios, que tú no eres rico en Dios, necesitas a Dios. Yo no sé, tal vez alguno diga, o alguno ya tiene toda la riqueza de Dios, que pueda decir, yo ya no necesito más de Dios porque ya lo tengo todo y ya lo sé todo. Bueno, eso es lo que está hablando el texto. Si alguno de ustedes dice que ya está rico en Dios, pues yo no sé qué está haciendo entonces en la tierra. Pero yo sí necesito de Dios. Yo soy pobre, yo necesito de Dios todos los días. Yo tengo que reconocer mi miseria espiritual porque lo necesito. Y eso es lo que habla el texto. Cuando ustedes reconocen su miseria espiritual, ¿cómo va a ser, cómo vamos a hacer con Dios? Dilo, vamos a buscar porque lo necesitamos, lo vamos a buscar porque lo necesito en mi vida, porque lo necesitas en tu matrimonio, porque lo necesitas en tu trabajo, lo necesitas cuando sirves y lo necesitas cuando estás enfrentando problemas. De esa manera estamos reconociendo nuestra miseria espiritual, de esa forma. Y dice, los que se reconocen bienaventurados, es decir, que los que se reconocen como bienaventurados, dice que son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pregunto, ¿qué carácter vas a mostrar si tú reconoces que lo necesitas en tu matrimonio, en tu trabajo, cuando lo sirves, en tus problemas y te enfocas en eso? ¿Qué carácter vas a mostrar? ¿Saben cuál?
el carácter que es el del reino de Dios. Es el que nos vamos a mostrar cuando nosotros vamos a reconocer que necesitamos a Dios. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque eso es lo que nosotros vamos a mostrar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué impide reconocer o qué te impide reconocer la miseria? ¿Qué impediría reconocer la miseria? ¿Saben qué puede impedirlo? El orgullo. Nada más el orgullo, Luker. Los afanes. ¿Por qué? Podría estar tan afanado que no reconoces tu necesidad de Dios. Un corazón centrado en lo material haría que no reconozca mi miseria espiritual. Así como lo oyen. Repito esto. Un corazón centrado en lo material haría que no reconozca mi miseria espiritual. Recordemos, la primera es clara y práctica. Vamos a anotar eso, por favor. Entonces, continúo. La explicación de la palabra de Dios debe de ser llevada al terreno de la vida diaria, que confronta y se invita a participar del mensaje, aplicándolo a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a Mateo 5:21, suponiendo, ¿verdad?, que ustedes van a hablar de este tema. Dice Mateo 5:21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, para hacer esto claro, ya explicaste el pasaje, pero ahora lo tienen que hacer práctico. ¿Qué dirían ustedes para hacerlo práctico? A lo mejor alguno me pueda decir, yo nunca he matado a nadie, jamás, yo nunca he matado. Bueno, esta frase que acabo de decirles es muy común escucharla. Sin embargo, Jesús no está hablando aquí en forma directa del homicidio físico, si ustedes lo leen bien. No está hablando de forma directa. Está hablando de aquel homicidio que se comete de forma espiritual y se enfoca en áreas de la vida de las personas que de alguna manera cometen esta falta y llegan a fracturar vidas de personas hasta matarlas en ese sentido, ¿verdad? Es como le hablaban psicológicamente por las palabras, por así decirlo, cuando le decían, es que usted es un tonto, usted es esto, entonces las palabras van matando a la persona poco a poco, van dañando. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo no he matado a nadie, ¿qué podría decirle usted o ustedes para hacerlo práctico? ¿Qué le dirían ustedes? Piensen ahí por un momento, ¿qué le dirían ustedes a una persona que diga, yo no he matado a nadie, eso no aplica para mí? Yo le diría a esa persona, no has matado a nadie físicamente, correcto. Y ella me va a decir a mí, no, Luke, yo nunca, yo tengo el cielo ganado. No, suave, suave. No has matado a nadie físicamente, ciertamente, pero con tu enojo, con tu ira. ¿Cuántas veces has ofendido y has herido a una persona, principalmente a un ser querido? ¿Sucede o no sucede? ¿Les pasa a ustedes o no? Sucede que cuando alguien está súper o bien enojado y no hay dominio propio, no hay control, que es bien común, ¿verdad? Principalmente en las parejas, en los matrimonios que se enojan, empiezan a bombardearse el uno al otro con palabras que hieren, que lastiman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de eso vas a hablarle. Eso es hacerlo práctico, como Jesús lo está mencionando. Y cuando ustedes están haciendo eso, Jesús está comparando el homicidio
físico, con eso justamente lo está haciendo. Así es como Jesús lo está comparando. Por eso, el mensaje ahí dice al final que deja tu ofrenda, si ustedes lo siguen leyendo, dice, deja tu ofrenda en el altar y antes que vayas a ofrecerle a Dios algo, digamos, la ofrenda, primero vayan y reconcíliense. Eso es lo que dice la palabra. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quita ese enojo, quita eso y haz la paz y pide perdón. Y si tienes que pedir perdón o da el perdón, si es que tienes que dar el perdón, ¿verdad? Pero eso sería que lo hagas práctico, en esa forma, en esa manera. Ahora, déjenme ponerle, por favor, otro ejemplo que traigo aquí, de cómo debe de ser claro y práctico un mensaje. Pensemos, por ejemplo, en un pastor de ovejas que las está cuidando, ¿verdad? Un pastor literal, ¿verdad? De que cuida a los animalitos. Y que alrededor de donde están el rebaño y el pastor hay unas piedras pequeñas, piedritas, pero alrededor también hay piedras más grandes, otras muchas más grandes y etcétera. Recordemos algo, el pastor está cuidando las ovejas, para ver si me logran entender, está cuidando las ovejas. Este pastor, en un primer punto, por ejemplo, primer punto, este pastor ve que el lobo se acerca a las ovejas, ¿verdad? Se está acercando. El pastor tiene dos opciones. Tiene dos opciones. Las piedras pequeñas o las piedras grandes. Entonces, cuando ve que el lobo viene hacia las ovejas, supongamos que el pastor agarra las piedras pequeñitas y agarra la onda y ¡pum! Y se las tira al lobo. Pero son unas piedras pequeñitas. ¿Qué creen que va a hacer con el lobo cuando tira las piedras? ¿Ustedes creen que piedritas pequeñititicas van a matar al lobo? No, no lo van a matar. No, nada más van a espantarlo. Pero lo espantan por un momento, pero el lobo va a volver. El lobo regresa. Ahora, vimos el primer punto. Ahora, con este ejemplo, el número 1 de las piedritas pequeñas, ¿qué significan estas piedritas pequeñas? Estas piedritas pequeñas son aquellas predicaciones que simbolizan un mensaje que no es claro, no es práctico y que comúnmente se habla de muchas cosas. Es decir, no tiene una dirección, no tiene un enfoque, no tiene un objetivo. Entonces agarran tantas piedrecitas pequeñitas, tantas, y se las tiran al lobo, y el lobo huye, y el lobo sale ahuyentado. A lo mejor, ¿verdad? Pero resulta que como hablaste de tantas cosas en tu predicación, a lo mejor el lobo sí se va, pero el lobo luego regresa. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si este mismo pastor que está cuidando a las ovejas en el rebaño agarra una piedra grande y ve venir al lobo, agarra y agarra la onda y agarra una piedra grande y le tira al lobo a la cabeza y lo mata? Déjenme decirles algo, el lobo ya no va a regresar porque se lo echó. El lobo ya no regresa porque lo mató. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y si viene otro? Bueno, a lo mejor viene otro, pero por lo menos al primero ya se lo echó con una piedra grande. Este segundo punto significa que cuando es un mensaje que es claro, que es práctico y que va directo hacia el tema que está tratando, y que cuando lo hace así, que va directo hacia el tema que está tratando, el propósito es matar y destruir esa área de pecado en las personas que lo están oyendo. Así como es. Tengan por seguro que el lobo no va a regresar porque ya se lo echaron. Y no tiene nada que ver con las pedradas. Esto es un ejemplo nada más para que lo podamos entender. Que si un mensaje lo hacemos
claro y práctico va a dar en el objetivo, por lo cual se está predicando, ¿verdad? Por este mensaje, en los que las personas que lo están escuchando, en cierta, vamos a ver, en cierta forma, la predicación simboliza tirar a matar lo que hay en cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que hacer eso en nosotros. La palabra es para hacer morir aquellas cosas que causan daño al hombre, que es el pecado, que es la maldad en el corazón de los hombres, y que al final de cuentas, ese es el propósito de la enseñanza. Así es simple. Voy a terminar con la composición, para que lo anoten ahí. Vamos a terminar esta lección eh, con la composición de un mensaje, para que lo anoten. Esto es importante para todos ustedes que están preparándose para ser predicadores, evangelistas o pastores o lo que sea. Anoten esto. ¿Cómo se compone? Es un subtítulo, lo pueden como una pregunta. ¿Cómo se compone un mensaje? ¿Cómo se compone un mensaje? Ustedes le pueden poner sermón o predicación como ustedes quieran, es lo mismo. La predicación tiene que ver con la exposición, el mensaje, con la preparación. La predicación tiene que ver con la exposición, el mensaje con la preparación. ¿Listos? La composición de un mensaje son 3 puntos para que lo pongan en punto 1, 2, 3 o punto A, B, etc. Son 3. La composición de un mensaje. Perdón, son 4, pero creo a ver. Perdón, son 7. Perdón, son 7. Disculpen, es que se me corrió el papelito. Entonces, bueno, son 7. La composición de mensaje son 7 puntos. Punto número 1. El texto. Punto número 1. El texto. Punto número 2. El tema o el asunto. Es decir, el tema o el asunto a tratar, ¿verdad? Repito otra vez. Número 1. El texto. Número 2. El tema o el asunto. Número 3. El propósito o el objetivo del mensaje. Número 3. El propósito o el objetivo del mensaje. Ok, antes de continuar. Todo mensaje tiene que tener un objetivo, evidentemente. Todo mensaje tiene que tener un propósito, que se supone que ya nosotros fuimos con Dios, se supone que ya se lo pedimos a Dios, que nos revelara, que nos mostrara de qué teníamos que hablar. Ahora, ¿qué propósito tienes en ese mensaje? ¿Qué objetivo tienes en ese mensaje? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Qué propósito tienes en ese mensaje? ¿Qué objetivo tienes en ese mensaje? Así es como debe de ser. Y repito, no son muchas piedrecitas, así, piedrecitas, no. ¿Cuántas piedras deben de ser? Es una y una piedrota, ¿verdad? Claro, que es claro y práctico, ¿verdad? Es decir, es una, pero, pero es una piedra, pero bien hacia el objetivo, ¿verdad? Como debe de ser el punto 3, el propósito y el objetivo, ¿verdad? Y escuchen, ya vamos a finalizar, ya casi, ya les doy los otros puntos. Entonces, cuando no se tiene un propósito, cuando no se tiene un objetivo en un mensaje, que aunque lo vamos a ver en su momento, generalmente se convierte en un mensaje que va, por así decirlo, va a divagar, va a andar volando muchas ideas por todo lado. Un mensaje que no va a ser claro, un mensaje que va a ser confuso. ¿De qué es lo que vamos a hacer nosotros en la congregación? ¿De qué me habló este man? O sea, primero empezó a hablar sobre la crucifixión, luego terminó en Apocalipsis, luego se volvió al Génesis. No, hizo un popurrí.
Me habló de la sangre de Cristo, me habló del monte Sinaí, me habló del perdón de pecados, me habló del Espíritu Santo. Es un popurrí, es una sopa de letras. Y el mensaje tiene que tener un propósito y un objetivo. Por favor, recuerden eso. Punto número 4 de lo que veníamos de cómo se compone un mensaje, y ya con esto finalizamos la lección. Punto número 4, la introducción. Vimos los puntos nada más para recordarlo. Vimos el punto número 1, el texto. Número 2, el tema o el asunto. Número 3, el propósito o el objetivo del mensaje. Número 4, la introducción. Número 5, los puntos a tratar en un mensaje. Número 6, la aplicación. Y número 7, la conclusión. Repito desde el 4 porque ya los otros los dije bastante. Número 4, la introducción. Número 5, los puntos a tratar en un mensaje. Número 6, la aplicación. Número 7 y final, la conclusión. Y chicos, con esto finalizo la enseñanza. Esta es la composición de un mensaje. Y si Dios lo permite y nos presta la vida, nos escucharemos o nos veremos en la siguiente lección. Les agradezco por su tiempo, por su atención, de verdad, les bendigo en el nombre del Señor Jesús. No paren de aprender, sigan metiéndole ganas por amor al Señor, no por querer aprender por aprender. Aprendamos porque amamos a Cristo y queremos predicar el Evangelio. Gracias, mis amados. La pasen bien.